Continuando con nuestra clase de mediastino, pasaremos a revisar las principales estructuras que encontramos en el mediastino medio correspondiente al sistema cardiovascular. Dentro de los objetivos que vamos a revisar durante la clase, corresponde a identificar el endocardio, miocardio y pericardio, distinguir en el corazón forma, tamaño, ubicación y orientación en el tórax, identificar elementos que configuran interna y externamente el corazón, comprender la irrigación arterial coronaria y venosa seno-coronario, explicar el sistema excitoconductor y la influencia del sistema nervioso autónomo, diferenciar pericardio fibroso y seroso e identificar los grandes vasos. Para comenzar, es importante recordar que el corazón se encuentra ubicado en el mediastino medio. La forma global y orientación del corazón corresponde a una pirámide caída y que descansa sobre uno de sus lados. El corazón presenta diferentes caras. Nos vamos a encontrar con una cara anterior, la que se aprecia acá en la imagen, de coloración amarilla, que se denomina cara esternocostal. Nos vamos a encontrar con una cara inferior, de coloración naranja, denominada cara diafragmática. Y nos vamos a encontrar con dos caras laterales, una en coloración morada correspondiente a la cara pulmonar derecha y la otra en coloración verde correspondiente a la cara pulmonar izquierda. Además, el corazón presenta un vértice que se proyecta hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda, mientras que la base, que se observa acá, se encuentra opuesta al vértice y se orienta en dirección posterior. Acá en la imagen se observa el corazón con su cara anterior, su cara inferior o diafragmática y su cara pulmonar derecha, cara pulmonar izquierda, con el vértice que se proyecta hacia el lado izquierdo y la base que se proyecta opuesta al vértice y hacia posterior. Para comenzar revisaremos la anatomía del corazón externamente. Es importante recordar que el corazón se encuentra constituido por 4 cámaras. Estas cámaras, que se encuentran internamente, están divididas por tabiques internos. Estos tabiques internos dan lugar a depresiones externas, que son las que pasaremos a revisar y que se denominan surcos. Nos vamos a encontrar con el surco coronario, el surco interventricular y el surco interatrial. En esta cara anterior del corazón podemos observar el surco coronario que transita acá y por acá. Este surco coronario va rodeando el corazón, separando los atrios de los ventrículos. Lo mismo hacia acá, los atrios de los ventrículos. En todo su recorrido en torno al corazón contiene la arteria coronaria derecha, la vena cardíaca menor y por posterior nos vamos a encontrar con el seno coronario y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda que transitan por el surco coronario por posterior. Además, externamente nos vamos a encontrar con un surco interventricular que separa ambos ventrículos. Vamos a encontrar un surco interventricular anterior que se observa en este dibujo por su cara anterior, donde transita la arteria interventricular anterior acompañada de la vena cardíaca mayor. En una vista por posterior nos vamos a encontrar con el surco interventricular posterior, donde transita la arteria interventricular posterior acompañada de la vena cardíaca media. En cuanto al surco interatrial, no podemos observarlo acá en la imagen dado que se encuentra cubierto por la emergencia de los grandes vasos, pero externamente el surco interatrial divide ambos atrios. Ahora revisaremos la anatomía del corazón internamente. Partiremos con el atrio derecho. Acá podemos observar el atrio derecho, el cual está dividido en dos espacios, en un espacio posterior y en un espacio
anterior. Estos espacios están delimitados por el surco terminal externamente, el que no se puede observar en esta imagen, e internamente están divididos por la cresta terminal que se observa aquí. El espacio posterior del atrio derecho se le denomina el seno de las venas cavas. Tiene paredes delgadas y lisas y ambas venas cavas, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, vacían en este espacio. En el espacio anterior, las paredes las vamos a encontrar cubiertas por crestas denominadas músculos pectinados y que se expanden desde las crestas como dientes de un peine. Además, en el espacio anterior nos vamos a encontrar con el orificio del seno coronario, que recibe la sangre de la mayoría de las venas cardíacas y se abre medialmente al orificio de la vena cava inferior. Separando el atrio derecho del atrio izquierdo, nos vamos a encontrar con el tabique interatrial. En este tabique interatrial nos vamos a encontrar con una depresión que se encuentra por encima del orificio de la vena cava inferior. Esta depresión se denomina fosa oval, donde presenta un borde prominente denominado limbo de la fosa oval. Esta fosa oval marca la localización del agujero oval embrionario, que es parte importante durante la circulación fetal. La importancia de la fosa oval radica en que permite que la sangre oxigenada que entra al atrio derecho a través de la vena cava inferior pase directamente al atrio izquierdo sin atravesar los pulmones que no son funcionales antes del nacimiento. Por tanto, después del nacimiento, este agujero ya se encuentra cerrado. En resumen, la sangre que ingresa al atrio derecho lo hace a través de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Esta sangre luego transita hacia el ventrículo derecho, pasando por el orificio atrioventricular derecho, que durante la contracción ventricular se encuentra cerrado por la valva atrioventricular derecha. Ahora pasamos a revisar el ventrículo derecho. El ventrículo derecho forma la mayor parte de la cara anterior del corazón y parte de la superficie diafragmática. La sangre que entra al ventrículo derecho desde el atrio derecho lo hace en dirección horizontal y hacia adelante. También nos vamos a encontrar en el ventrículo derecho con una porción de entrada que observamos acá y una porción de salida. Partiremos revisando la porción de entrada. En la porción de entrada nos vamos a encontrar con paredes que presentan numerosas estructuras musculares irregulares, que se denominan trabéculas carnosas. La mayoría de estas se unen a las paredes del ventrículo en toda su longitud. Solo unas pocas trabéculas carnosas, que observamos aquí y que se denominan músculos papilares, se encuentran solo en uno de sus extremos unido a la superficie del ventrículo, mientras que en el otro extremo sirve como punto de inserción hacia un cordón fibroso parecido a un tendón que se denomina cuerda tendinosa y que va a conectar con los bordes libres de las cúspides de las válvulas tricúspides. Respecto a los músculos papilares, nos vamos a encontrar con tres músculos papilares correspondientes al músculo papilar anterior, que es el más grande, el músculo papilar posterior y el músculo papilar septal, que es pequeño e inconstante. Además, hacia el vértice del ventrículo derecho nos vamos a encontrar con las trabéculas del septo marginal. Esta corresponde a una banda moderadora que forma un puente entre la parte inferior del tabique interventricular y la base del músculo papilar anterior. Ahí se observa el puente.
La trabécula del septo marginal incluye una porción del sistema de conducción cardíaco, además de la rama derecha del fascículo atrioventricular, hacia la pared anterior del ventrículo derecho y que revisaremos más adelante cuando veamos el sistema de conducción del corazón. En la porción de salida del ventrículo derecho nos vamos a encontrar con esta zona que se denomina cono arterioso o infundíbulo. Esta área tiene paredes lisas y deriva del bulbo cardíaco embrionario. En el vértice del infundíbulo nos vamos a encontrar con la salida hacia el tronco pulmonar, el que está cerrado por la valva pulmonar. Esta valva pulmonar está constituida por 3 válvulas semilunares, una válvula semilunar derecha, válvula semilunar izquierda y una válvula semilunar anterior. Cada válvula forma un seno en forma de bolsillo y tras la contracción del ventrículo, el reflujo de la sangre llena estos senos pulmonares y fuerza al cierre de la válvula. Esto con el objetivo de que la sangre que ingresa al tronco pulmonar no se devuelva hacia el ventrículo derecho. La sangre que transcurre del atrio derecho al ventrículo derecho lo hace a través de un orificio atrioventricular derecho que está cubierto por una valva atrioventricular derecha. La valva atrioventricular derecha está constituida por 3 válvulas o cúspides, mientras que la sangre que ingresa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, que también pasa por el orificio atrioventricular izquierdo y que está cerrado por una valva atrioventricular izquierda, que está constituida por 2 válvulas o cúspides. Cada una de estas valvas están constituidas por un aparato valvar, que pasaremos a revisar ahora. El aparato valvar está constituido por un anillo fibroso, cuerdas tendinosas y músculos papilares. El anillo fibroso que rodea el orificio atrioventricular permite mantener la forma del agujero. En los bordes libres de las cúspides, que en el caso de la valva atrioventricular derecha tenemos 3 cúspides, nos vamos a encontrar con las cuerdas tendinosas que nacen de los músculos papilares. Por lo que, durante el llenado del ventrículo derecho, la valva atrioventricular derecha está abierta y las 3 válvulas se proyectan hacia el ventrículo derecho. Cuando la musculatura ventricular se contrae, la contracción de los músculos papilares hace que las cuerdas tendinosas se tensen, evitando la eversión de la sangre del ventrículo derecho hacia el atrio derecho. Entonces, en resumen, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas asociadas mantienen las valvas cerradas durante los cambios dramáticos de tamaño ventricular que se produce durante la contracción. Pasamos ahora a revisar el atrio izquierdo. El atrio izquierdo forma la mayor parte de la base o cara posterior del corazón. Al igual que el atrio derecho, deriva embriológicamente de 2 estructuras. Nos vamos a encontrar con una mitad posterior o porción de entrada y una mitad anterior. La mitad posterior o porción de entrada tiene las paredes lisas y deriva de la parte proximal de las venas pulmonares que se incorporan al atrio izquierdo durante el desarrollo. La mitad anterior contiene los músculos pectinados que acá en la imagen no se logran apreciar bien, o sea, no se observan, y deriva del atrio embrionario primitivo. A diferencia de la cresta terminal que nosotros encontramos en el atrio derecho, no existe ninguna estructura que diferencie la mitad posterior de la mitad anterior. Por tanto, toda la sangre que llega al atrio
izquierdo lo hace a través de 4 venas pulmonares. En el tabique interatrial, que forma parte de la pared anterior o la porción de entrada del atrio izquierdo, se va a observar una depresión que se observa aquí en la imagen, en el tabique, que se denomina válvula del agujero oval y se encuentra enfrente del suelo de la fosa oval del atrio derecho. Durante el desarrollo, la válvula del foramen oval evita que la sangre pase del atrio izquierdo hacia el atrio derecho. Pasamos ahora al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, que se observa aquí, queda anterior al atrio izquierdo. Contribuye a las capas anterior, diafragmática y pulmonar izquierda del corazón y además forma el vértice. La sangre que ingresa al ventrículo izquierdo lo hace a través del orificio atrioventricular izquierdo, desde el atrio izquierdo, pasando en dirección hacia el vértice. Al igual que el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo tiene una porción de entrada y una porción de salida. Revisaremos en esta imagen la porción de entrada. La porción de entrada está constituida en sus paredes por estos músculos denominados trabéculas carnosas. Al igual que en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo estas trabéculas van a ser finas y delicadas a diferencia del ventrículo derecho. También nos vamos a encontrar con músculos papilares, pero que en este caso son solo dos, el anterior y el posterior, que se unen a las cuerdas tendinosas para unirse a las cúspides de las válvulas de la valva atrioventricular izquierda. En la porción de salida nos vamos a encontrar con el vestíbulo aórtico y la valva aórtica. La porción de salida que se observa aquí nos vamos a encontrar con el vestíbulo aórtico. Hacia el vértice del vestíbulo aórtico nos vamos a encontrar con la valva aórtica, que se continúa posteriormente con la aorta ascendente. El agujero del ventrículo izquierdo hacia la aorta está cerrado por la valva aórtica y que está constituido por 3 válvulas semilunares que observamos acá. Entre las válvulas semilunares y la pared de la aorta ascendente existen senos en forma de bolsillos que se llaman seno aórtico derecho, izquierdo y posterior. Aquí nos vamos a encontrar con el derecho, el izquierdo y el posterior. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan en los senos aórticos derecho e izquierdo respectivamente. Aquí observamos el orificio donde van a ser la arteria coronaria derecha y aquí observamos el orificio donde van a ser la arteria coronaria izquierda. Por tanto, el seno aórtico posterior y su valva se denomina el seno y la valva no coronario porque de esta válvula no emergen ninguna arteria coronaria. Cuando la sangre refluye tras la contracción ventricular, llena estos senos, que son como bolsillos, por lo que se ve forzado automáticamente al interior de las arterias coronarias debido a que estos vasos se originan en los senos aórticos derecho e izquierdo, expulsando la sangre también por las arterias coronarias. Además, en esta imagen podemos observar el tabique interventricular que forma la pared anterior y parte de la pared derecha del ventrículo izquierdo y que consta de 2 porciones. Una porción muscular, que es gruesa y forma la mayor parte del tabique, y una porción más fina y superior, que es la porción membranosa. En resumen, la sangre que ingresa al corazón lo hace a través del atrio
derecho por medio de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Esta sangre que ingresa transita hacia el ventrículo derecho a través de la valva atrioventricular derecha para luego salir por el tronco pulmonar. Luego, la sangre que ingresa por el atrio izquierdo lo hace a través de las 4 venas pulmonares, transitando hacia el ventrículo izquierdo por la valva atrioventricular izquierda, para luego salir por la valva aórtica hacia todo el cuerpo. Por tanto, la sangre ingresa a los atrios por medio de una vena. La sangre ubicada en los atrios transita hacia los ventrículos y la sangre que sale de los ventrículos lo hace a través de una arteria. Para entender un poco más de la circulación pulmonar y sistémica, revisaremos las siguientes bombas. Nos vamos a encontrar con una bomba derecha que está compuesta por el atrio derecho y el ventrículo derecho, y una bomba izquierda que está compuesto por el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Como bien mencionamos anteriormente, la sangre que ingresa al atrio derecho lo hace a través de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. La sangre que ingresa es sangre desoxigenada pasando al ventrículo derecho. Luego la sangre desoxigenada sale por el tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares con la sangre desoxigenada para llegar luego a los pulmones. Es aquí donde la sangre se oxigena para salir luego a través de las venas pulmonares. Esto se conoce como circulación pulmonar. La sangre oxigenada que sale de los pulmones ingresa al atrio izquierdo a través de 4 venas pulmonares para luego transitar al ventrículo izquierdo y salir a través de la valva aórtica hacia todo el cuerpo. Esto se conoce como circulación sistémica. Respecto a los vasos que irrigan el corazón, estos vasos coronarios están dados principalmente por la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Ambas arterias nacen de la porción ascendente de la aorta. Comenzaremos por revisar la arteria coronaria derecha y sus ramas. La arteria coronaria derecha transita por el surco coronario, donde da por anterior una rama correspondiente a la rama marginal derecha, la que se desprende cuando la arteria coronaria derecha se aproxima al margen inferior del corazón y continúa a lo largo de este desde el borde hacia el vértice del corazón. Luego, en su recorrido de la arteria coronaria por el surco coronario hacia posterior, da una rama que se conoce como la rama interventricular posterior que se sitúa en el surco interventricular posterior. Esta rama se ubica en la cara diafragmática del corazón. Estas 3 ramas lo que hacen es irrigar el atrio y el ventrículo derecho, el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, el tabique interatrial, la parte de atrio izquierdo, tabique interventricular y la cara posterior del ventrículo izquierdo. Respecto a la arteria coronaria izquierda, también transita por el surco coronario, dando primero una rama denominada rama interventricular anterior. La rama interventricular anterior continúa rodeando el lado izquierdo del tronco pulmonar y desciende de manera oblicua hacia el vértice del corazón a través del surco interventricular anterior. Luego, la arteria coronaria izquierda da una rama conocida como la rama circunfleja que discurre hacia la izquierda en el surco coronario y a la base diafragmática del corazón y termina antes de alcanzar el surco interventricular posterior. En el surco interventricular posterior
da una rama conocida como la rama marginal izquierda por posterior. Todas estas ramas y la arteria coronaria lo que hacen es irrigar el atrio y el ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Respecto al drenaje venoso del corazón, nos vamos a encontrar con la vena cardíaca mayor, la vena cardíaca media, la vena cardíaca menor, la vena cardíaca posterior. Todas estas drenan en el seno coronario que llega luego hacia el atrio derecho. Partiremos por la vena coronaria mayor. Esta comienza en el vértice del corazón por anterior y asciende en el surco interventricular anterior, donde se relaciona con la arteria interventricular anterior. Llega al seno coronario y la vena coronaria mayor gira hacia la izquierda y continúa por la cara diafragmática del corazón. La vena coronaria mayor va aumentando de calibre por posterior para formar el seno coronario que termina en el atrio derecho. Respecto a la vena coronaria media, que la vemos por posterior, comienza cerca del vértice del corazón y asciende en el surco interventricular posterior hacia el seno coronario. En su recorrido se asocia con la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. La vena coronaria menor comienza en la parte anteroinferior del surco coronario entre el atrio y el ventrículo derecho. Continúa en este surco hacia la cara diafragmática del corazón, donde entra en el seno coronario. La vena coronaria menor acompaña la arteria coronaria derecha en todo su recorrido. Por último, nos vamos a encontrar con la vena coronaria posterior, que se sitúa en la cara posterior del ventrículo, justo a la izquierda de la vena cardíaca media. Esta sangre ingresa directamente en el seno coronario o bien se une a la vena coronaria mayor. Estas venas llegan a esta zona ubicada en el atrio derecho que se conoce como seno coronario. Ahora pasaremos a revisar el sistema de conducción del corazón. Es importante entender que la musculatura de los atrios y ventrículos es capaz de contraerse espontáneamente. El sistema de conducción cardíaca inicia y coordina la contracción. Este sistema de conducción cardíaco está formado por nódulos y redes de células miocárdicas especializadas y están organizadas en 4 componentes básicos, los que son el nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular, el fascículo atrioventricular con 2 ramas, derecha e izquierda, y la red subendocárdica. Partiremos entonces con el nodo sinoatrial. Es aquí donde comienzan los impulsos. Este grupo de células que podemos ver acá en la imagen se localiza en el extremo superior de la cresta terminal, en la unión de la vena cava superior y el atrio derecho. Las señales excitatorias que se generan aquí se extienden a lo largo de los atrios, produciendo la contracción del músculo. Luego, este estímulo pasa al nodo atrioventricular que se localiza dentro de la desembocadura del seno coronario y en el interior del tabique interventricular. Esta señal es transmitida hacia el fascículo atrioventricular, donde se extiende el impulso excitatorio a toda la musculatura ventricular. Esto es una continuación directa del nodo atrioventricular y sigue a lo largo del borde inferior de la parte membranosa del tabique interventricular antes de dividirse en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda,
que pasa por el lado del tabique interventricular por el lado derecho e izquierdo respectivamente. Aquí en la imagen se observa la rama derecha y en esta otra imagen se observa la rama izquierda. Luego, cuando llega el vértice, nos vamos a encontrar con la red subendocárdica. Esta red subendocárdica es una red de células especializadas que extiende los impulsos excitatorios a través del ventrículo. Estas células musculares cardíacas especializadas, que se llama miocardio específico, en todo el trayecto se encuentra envuelto en tejido conectivo que lo separa del músculo cardíaco. Pero en la red subendocárdica, que aquí se aprecia en el ventrículo derecho y aquí en el ventrículo izquierdo, ya no está envuelta por tejido conectivo, lo que hace que el ventrículo se contraiga desde el vértice hacia la base. Nuevamente, aquí en la imagen podemos ver el sistema de conducción del corazón partiendo por el nodo sinoatrial, el cual transmite el estímulo excitatorio a través de los atrios para llegar el impulso al nodo atrioventricular, el que lo transmite a través del fascículo atrioventricular y por sus ramas derecha y por la rama izquierda hasta llegar a la red subendocárdica, donde se produce la contracción del ventrículo. Lo mismo, pero aquí se observa la rama izquierda que transita por el ventrículo izquierdo y aquí se observa la red subendocárdica del ventrículo izquierdo. Respecto a la inervación del corazón, el sistema cardíaco está formado por terminaciones tanto del sistema parasimpático como del simpático. Por tanto, nosotros nos vamos a encontrar con dos plexos, el plexo cardíaco superficial y el plexo cardíaco profundo. Acá en la imagen observamos el plexo cardíaco superficial que se encuentra debajo del arco aórtico y entre este y el tronco pulmonar, que es lo que permite regular la frecuencia cardíaca, la fuerza de las contracciones y el gasto cardíaco. También nos vamos a encontrar con el plexo cardíaco profundo, que se observa acá en la imagen, y que también permite regular la frecuencia cardíaca, la fuerza de las contracciones y el gasto cardíaco. El corazón se encuentra envuelto por pericardio. Nos vamos a encontrar con un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Es importante saber que el pericardio es un saco fibroseroso que rodea el corazón y a la raíz de los grandes vasos. Y tiene dos componentes, como les mencionaba, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Partiremos viendo el pericardio seroso. El pericardio seroso contiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal, que se observa aquí en la imagen, recubre la superficie interna de la lámina fibrosa, mientras que la capa visceral del pericardio seroso se adhiere al corazón y forma su cubierta externa. Tanto la capa visceral y parietal del pericardio seroso son continuas en la raíz de los grandes vasos. El espacio que se forma entre ellas dos se conoce como cavidad pericárdica y contiene una pequeña cantidad de líquido. Este espacio permite el movimiento prácticamente sin restricciones del corazón. En cuanto al pericardio fibroso, lo vamos a encontrar externamente
es una capa externa de tejido conjuntivo resistente que establece los límites del mediastino. La base de este pericardio fibroso está unida al tendón central del diafragma y a una pequeña zona muscular del diafragma en el lado izquierdo. Anteriormente, se une a la superficie posterior del esternón a través de los ligamentos esternopericárdicos. Estos ligamentos e inserciones ayudan a mantener la posición del corazón en la cavidad torácica. Este pericardio fibroso está inervado por los nervios frénicos que inervan también el diafragma y se logran apreciar aquí en la imagen, el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo, y que se originan en los niveles espinales de C3 a C5, atraviesan el pericardio fibroso, lo inervan en su recorrido desde su punto de origen hasta su destino final. Adentro del pericardio fibroso también nos vamos a encontrar con los vasos pericardiofrénicos que se localizan dentro del pericardio fibroso. La capa parietal del pericardio seroso se continúa con las capas viscerales del pericardio seroso en torno a la raíz de los grandes vasos, produciendo lo que se conoce como reflexiones. Estas reflexiones se producen en dos zonas, conocidas como seno pericardio transverso y seno pericardio oblicuo. El seno pericárdico transverso es la comunicación entre las dos zonas del pericardio seroso. Este seno se localiza posterior a la aorta ascendente y el tronco pulmonar, anterior a la vena cava superior del atrio izquierdo. Luego nos vamos a encontrar con el seno pericárdico oblicuo, que es la zona de reflexión que rodea las venas y el fondo del saco que se forma en el interior de las mismas, posterior al atrio izquierdo. Aquí también se observan estas reflexiones conocidas como el seno transverso y el seno oblicuo. En cuanto a los nervios frénicos nacen en la región cervical fundamentalmente a partir del cuarto, pero también del tercero, del cuarto y del quinto segmento de la médula espinal cervical. Estos nervios descienden a través del tórax para proporcionar inervación sensitiva y motora al diafragma y a las membranas asociadas. Aquí podemos observar el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo que nacen de los ramos ventrales de C3, C4 y C5. En su paso a través del tórax, proporcionan inervación por las fibras aferentes somáticas a la pleura mediastínica, pericardio fibroso y la capa parietal del pericardio seroso. El nervio frénico derecho, entre el mediastino medio, desciende a lo largo del lado derecho del saco pericárdico, en el interior del pericardio fibroso y anterior a pedículo del pulmón derecho. Abandona el tórax pasando a través del diafragma con la vena cava inferior. Por otro lado, el nervio frénico izquierdo entra al mediastino, continúa por el lado izquierdo del saco pericárdico, en el interior del pericardio fibroso y anterior al pedículo del pulmón izquierdo, se acompaña por los vasos pericárdicos
pericardiofrénicos y deja el tórax atravesando el diafragma cerca del vértice del corazón. Como resumen, dentro del contenido de arterias que encontramos entonces en el mediastino medio, nos vamos a encontrar con la porción ascendente de la aorta que observamos acá, de donde emergen las arterias coronarias derecha e izquierda. Además, nos vamos a encontrar con el tronco pulmonar y con las arterias pericardiofrénicas que se encuentran al interior del pericardio fibroso. En cuanto al contenido en venas, en el mediastino medio nos vamos a encontrar con la porción inferior de la vena cava superior, las venas pulmonares y el arco de los ácigos.